Bienvenidos a este tutorial donde se explica qué es un sistema de fuerzas, las clases de ellas y cómo se halla la resultante de varias fuerzas que actúan sobre un objeto o cuerpo. Recordemos que una fuerza es toda causa capaz de producir o modificar el movimiento de un cuerpo o deformarlo. En estas tarjetas se halla el enlace del tutorial sobre el concepto de fuerza y sus elementos, otro sobre el tipo de fuerzas y un tercero sobre vectores con sus componentes. Los estamos invitando a que lo visiten, lo compartan e inclusive se suscriban a este canal. También en el canal Cómo Aprender Más en YouTube se encuentra la lista de reproducción sobre diversos temas de física. También los estamos invitando a que lo visiten. Un sistema de fuerzas es el conjunto de fuerzas que actúan sobre un cuerpo al mismo tiempo. Aquí apreciamos estas tres personas, las cuales están generando tres fuerzas al mismo tiempo sobre un cuerpo. Los sistemas de fuerzas se dividen en tres. En primer lugar, con igual recta de acción o colineales. En segundo lugar, las paralelas y tercero, un sistema de fuerzas concurrentes. El sistema de fuerzas con igual recta de acción o colineales son las que están aplicadas sobre una misma recta. En este ejemplo se aprecian tres fuerzas aplicadas sobre una misma recta. En este otro ejemplo también se encuentra un sistema de fuerzas colineales, porque además de estas tres fuerzas se aprecian otras tres en sentido contrario. Este es un ejemplo de un sistema de fuerzas con igual recta de acción, con un mismo sentido. En este otro ejemplo se aprecia un sistema de fuerzas colineales con diferente sentido. El sistema de fuerzas paralelas son aquellas cuyas rectas de acción se encuentran en forma paralela. Aquí aparece una primera fuerza y luego una segunda fuerza. Ellas son aplicadas en puntos distintos, pero son paralelas entre sí. También apreciamos fuerzas paralelas, pero con sentido contrario, como se aprecia en esta imagen. Aquí las fuerzas paralelas tienen el mismo sentido. El sistema de fuerzas concurrentes son las que su línea de acción están sobre un solo punto. En este ejemplo apreciamos una primera fuerza en esta dirección, una segunda fuerza en esta dirección y una tercera y cuarta fuerza en estas direcciones. Son concurrentes porque su línea de acción está sobre un mismo punto. Enseguida vamos a explicar cómo se averigua la resultante de fuerzas con igual recta de acción, cuando las fuerzas tienen el mismo sentido o cuando tienen diferente sentido. Recordemos que la resultante es el resultado de la operación de varias fuerzas. Resolvamos el siguiente ejemplo. En esta imagen, tres amigos están arrastrando este cajón. Carlos está aplicando una fuerza con un módulo o intensidad de 100 newton, mientras que Ana está aplicando una fuerza con un módulo o intensidad de 150 newton y Eduardo lo hace con un módulo o una intensidad de 200 newton. Nos están pidiendo que averigüemos la resultante de estas tres fuerzas. Cuando las fuerzas son colineales, o sea, con la fuerza de acción en una misma recta, la resultante se halla sumando en forma algebraica todas las fuerzas. Aquí graficamos la fuerza ejercida por Carlos, por Ana y por Eduardo. Le hemos colocado el signo positivo porque ellas tienen el sentido hacia la derecha. Por tal razón se identifican con estos signos. Para hallar la resultante, reemplazamos los valores de estas tres fuerzas. Aquí a cada una le colocamos el signo positivo para indicar que todas van en sentido hacia la derecha.
Esto se convierte en una suma de fuerzas, porque más por más da más y más por más da más, obteniendo como resultado que la resultante es de 450 newton y es positiva porque esta fuerza resultante tiene sentido hacia la derecha. Esto indica que Carlos, Ana y Eduardo realizan un total de 450 newton de fuerza siempre hacia la derecha. Apreciemos ahora cómo se halla la resultante cuando esas fuerzas colineales tienen diferente sentido. En este ejemplo apreciamos un sistema de fuerzas que van en sentido hacia la derecha y ahora aparece una fuerza ejercida por Sofía con un módulo o intensidad de 110 newton. Además, la fuerza ejercida por Camilo, que tiene un módulo o intensidad de 205 newton. Y una tercera fuerza en sentido hacia la izquierda ejercido por María con un módulo o intensidad de 150 newtons. Nos piden averiguar la resultante de todo este sistema de fuerzas. Como estas fuerzas tienen igual recta de acción, es decir, están todas sobre una misma línea recta, la resultante es el resultado de la suma algebraica de todas las fuerzas. Aquí tenemos las fuerzas que tienen sentido hacia la derecha, o sea, signo positivo, y en esta parte hemos graficado las fuerzas que tienen sentido hacia la izquierda y se identifican con el signo negativo. La resultante, reiteramos, es la suma algebraica de esas 6 fuerzas. Hacemos el reemplazo de estos valores. Aquí tenemos las fuerzas que tienen sentido hacia la derecha, a las cuales se les identifica con el signo positivo. Y aquí sumamos las fuerzas que tienen sentido hacia la izquierda y las identificamos con el signo negativo. Estas fuerzas quedarán con signo positivo, pero estas fuerzas quedarán con signo negativo, porque más por menos da menos en cada una de ellas. Al realizar la suma de estas 3 primeras, obtenemos un total de más 450 newton y el módulo o intensidad de estas 3 fuerzas es de menos 465 newton. Se realiza la suma algebraica entre estos 2 módulos o intensidades y se obtiene que la resultante es de menos 15 newtons. Esto indica que estas fuerzas hacia la izquierda, o sea, con sentido negativo, son mayores que las fuerzas hacia la derecha con signo positivo, generando una resultante de menos 15 newton. Este signo negativo está indicando que este vector resultante va hacia la izquierda. En consecuencia, este cuerpo, por la acción de estos sistemas de fuerzas, se moverá hacia la izquierda. En el próximo tutorial se explicará cómo se halla la resultante en un sistema de fuerzas paralelas. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, se encuentran los enlaces de las imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.